Hola, hola amigos, Dios les bendiga. Nuevamente, de nuevo aquí con ustedes, su misionero Samir Rubiani, desde Misionero Caminante, desde Playa Esmeralda, en la provincia del Ceibo, en República Dominicana, noreste de la República Dominicana. Queremos compartir la tercera conferencia acerca de cómo matar la ansiedad. Ya habíamos hablado en las dos formas, las primeras dos conferencias acerca de este tema, y ahora vamos a ver la tercera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Jesús mismo advirtió en su palabra, en su evangelio, que en el mundo habrían aflicciones. Pero dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Salmos también nos recuerda que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas finalmente nos librará el Señor. Es normal que en este mundo caído por el pecado y por las circunstancias, es normal que todos los seres humanos enfrentan afanes, dificultades, problemas, y unos más, otros menos, pero todos enfrentamos ciertos momentos de ansiedad, de estrés, de preocupación desmedida. O sea, eso no es solamente los cristianos, todos los seres humanos. Y en tiempos de pandemia, del 2020, eso nos dimos cuenta de eso, que la ansiedad y el estrés y la preocupación fue para todos, no solamente para los pobres, no, para todos, para los cristianos y no cristianos. Pero al final de ese proceso cada uno sacó conclusiones, y la conclusión que yo saqué fue que Dios demostró que es un Dios fiel con su pueblo, con sus hijos y con los que le creen y permanecen a su lado. Y Dios fue un Dios misericordioso también por aquellos que de pronto se debilitaron, fallaron, de pronto se desanimaron, y Dios los sostuvo por misericordia. Pero lo que también sacamos de conclusión es que la pandemia nos demostró que hay circunstancias que nos afectan a todos, y no importa la condición económica, social, política, de raza, de país, de nada. Todos los seres humanos fuimos afligidos por esas circunstancias, unos más, otros menos. Pero para el cristiano, la prueba o las circunstancias difíciles de la vida, que pasamos todos, tiene un propósito. O sea, en medio de la ansiedad, en medio de la aflicción, piense que esa circunstancia, por difícil que parezca o que sea, o que usted y yo la veamos, tiene un propósito en Dios. Y que Dios, a través de eso, tiene un plan. Y que Dios obrará de acuerdo a ese plan. Así que, dice: mas el Dios de toda gracia, después de que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entender que todas circunstancias, mire, yo sé que es normal y difícil los afanes de la vida, y eso nos sentimos tristes, es normal. Si me van a entender que toda circunstancia, por difícil que parezca, que Dios la permite o que vivimos, siempre tendrá un propósito, siempre tendrá un resultado, siempre tendrá una razón de ser y un fin. Y ese fin es perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. O sea, lo que Dios permite como prueba, lo que Dios permite como circunstancia que aparentemente es difícil de soportar, de solucionar, tiene un propósito en Dios. Tiene un plan de parte de Dios. Tiene un plan preestablecido. Así que entienda, está bien, estoy sufriendo, estoy lleno de ansiedad, pero creo firmemente que hay un plan de Dios, hay un propósito, y ese propósito será para bien. Por algo Pablo en Romanos dice: todas las cosas obran para bien a aquellos que aman al Señor y que conforme a su propósito son llamados. Y eso es bueno, invocar esa promesa. Hay circunstancias que no las entendemos por qué vienen o por qué pasan, sí, es normal, pasa y sucede, pero crea. Primero, que Dios está contigo. Segundo, que Dios te dará la victoria. Y tercero, que algo grande usted va a aprender. Y mire, aquí dice la palabra que el propósito a veces de la aflicción y de las luchas y de las pruebas
es un propósito grande. O sea, Dios está en el asunto a veces que Dios permite estas circunstancias. Dice, porque dice, después de que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. O sea, a veces la prueba es para perfección. A veces los momentos difíciles de ansiedad, de dificultades, tienen un propósito: perfeccionar nuestra fe, perfeccionar nuestro carácter en Cristo, perfeccionar nuestra madurez, perfeccionar nuestra alabanza, madurarnos y perfeccionarnos en el conocimiento y en la relación con Dios. Perfecciona nuestra relación y nuestra dependencia de Dios. Dice, perfeccione, afirme. ¿Por qué? Porque después de la prueba 1, en el propósito de Dios, el propósito es afirmarte. Porque en la respuesta Dios te demuestra que está contigo, que te escucha, que nunca estuviste solo, de que nunca estuviste abandonado. Se sintió así, pero no fue así. El Dios invisible estaba ahí pendiente de ti. Dios estaba esperando en qué momento actuar, pero estaba. Entonces, Él te afirma. Y después de la respuesta que usted no entendió y la circunstancia que usted no pasó y no pudo comprender en realidad, lo que Dios finalmente te dice, te afirmo, Dios estoy contigo. No estás solo. No hay razón para que temas, para que te angusties. Aleluya. Entonces, el propósito también de la prueba es afirmarnos en Él, en su palabra, en su relación con Él, en nuestra relación con Él. Fortalecernos. Sale uno más vigoroso, o sea, Dios desarrolla una capacidad de resiliencia o de resistencia. La resiliencia se aplica a los metales, que entre más calor le ponen a ciertos metales, más firmes y más fuertes se vuelven. Y ese término se lo aplicaron también en la psicología. Entonces, una persona resiliente es aquella que después de ciertas circunstancias o pruebas de la vida sale más fuerte, más vigoroso, más capacitado, más valiente, más decidido. Entonces, Él te fortalezca. O sea, Dios tiene un propósito en la prueba de fortalecerte y establecerte. Y por eso dice, fortalezca y establezca. ¿Para qué? Para que a través de esas circunstancias usted se afirme de tal manera que usted se establezca como una palmera, como una roca firme, como una columna firme. Que nada ni nadie la mueva. Ninguna circunstancia la derribe, la destruye. Ninguna circunstancia, por difícil que parezca, la mueve. Ese es el propósito. Con otras palabras, en medio de la ansiedad, crea que Dios tiene un propósito sublime. Crea que Dios está operando y está obrando de una manera particular en ti. Crea que Dios está operando y obrando de una manera que quizás usted no la entiende. Pero Dios, al final de la escena de la película, usted podrá entender y dirá, vale la pena. Porque de todas estas me libró el Señor y hoy estoy más firme, más fuerte, más establecido, más comprometido, sirviendo más, dando más fruto, creyendo más, sirviendo más, apoyando más cerca del Señor. Pues es importante este principio. ¿Por qué? Porque a través de esas circunstancias Dios nos capacita. O sea, la prueba o la circunstancia difícil que usted y yo pasamos, que incluso Dios permite o que de alguna manera Dios orquesta o Dios está dirigiendo en una gran escena casi de película, finalmente el propósito es estos cuádruple propósito, cuatro propósitos aquí la Biblia nos afirma. Que después de que hayamos padecido un poco de tiempo en la prueba, en la ansiedad, en el estrés, en la dificultad, en la preocupación, y al final Dios nos da la respuesta y pudimos resistir, el propósito de Dios se cumple. ¿Por qué? El propósito de Dios se cumplirá porque a través de eso nos está perfeccionando y nos perfeccionó un poco más. Porque a través de esas circunstancias nos afirmó en la fe, nos afirmó en el conocimiento, nos afirmó en la disposición por Él, en la palabra, la fe. Nos fortaleció. Ahora usted puede resistir más, es más fuerte, más vigoroso. Y eso lo aplico yo en el gimnasio, por ejemplo. Uno a veces va al gimnasio y pone cierta cantidad de discos y las prueba. Y a veces no puede, pero hay días en que está y puede. Y lo sigue practicando hasta que lo domina. Y uno ve que se fortaleció el músculo y fortaleció la fuerza. Y dice, y establezca.
los 4 propósitos de los cuales Dios permite a través de la prueba cumplirse. Perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. De eso hablaremos después más ampliamente. Pero para vencer la ansiedad, crea, escuche bien, crea, por último, para concluir, en medio de la ansiedad, el estrés, de la preocupación, crea que Dios tiene un propósito con eso. Que Dios sacará un resultado grandioso en ti y en mí con esa situación. Que Dios hará algo glorioso por ti y por mí, aunque tengamos que pasar o aunque hayamos tenido que pasar por una circunstancia como esa. Finalmente el propósito de Dios se cumplió y se cumplirá. Y usted va a terminar perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido en los caminos de Dios y en la comunión y el servicio de Dios y en la relación con Dios y la fe en Dios y su palabra. Eso te hará madurar, te hará crecer. Y usted dirá al final de la prueba, al final de la circunstancia, valió la pena pasar por ahí, porque hoy soy mejor hombre de Dios, mejor mujer de Dios. Hoy amo más a Dios, me comprometo más, quiero servirle más y veo más a Dios. Job dijo al final de su prueba, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, te conocía por información, por conocimiento intelectual. Ahora te conozco más porque te he experimentado en mi vida. Te ha revelado en mi vida de forma práctica y hoy veo un Dios vivo, un Dios presente, un Dios personal, un Dios que está conmigo y que se reveló a sí mismo en esa circunstancia y se dio a conocer. Y yo hoy te conozco más que antes. Antes te conocía porque había estudiado. De oída me han enseñado, pero hoy ha sido una realidad en mi vida. Y Job se sintió victorioso. Así que le animo en esta hora. Bendiciones y hasta la próxima. Un abrazo. Se despide de aquí Costa Esmeralda, su servidor misionero Lyndon Samir Rubián. Un abrazo para todos. Me despido de este lugar tan hermoso y ya llegaron por mí. Bendiciones y hasta la próxima.